Buenas tardes a todos. Seguimos con el simposio sobre el centenario de la escena contemporánea con el tema 4, la revolución y la inteligencia. Tenemos en esta mesa a Werner Aliaga, que va a hablar sobre la tradición de la inteligencia, los intelectuales y el fascismo en la crítica de Mariátegui. Él es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Después hablará Ricardo Portocarrero Grados con su tema la revolución y la inteligencia, los intelectuales frente a la crisis de la civilización capitalista, y él viene representando al archivo José Carlos Mariátegui. Y después tendremos la intervención de César Augusto López Núñez con el lugar de la estética en la revolución, sobre la vigencia hermenéutica de Mariátegui. Él es de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y finalmente en la pantalla pueden ver a Ricardo Rojas Campos, que hablará sobre marinetismo, fascismo y la estética de la guerra, y él es de la Monash University de Australia. Les dejo con la ponencia de Werner Aliaga. Tendrán 15 minutos cada uno para dejar un poquito de tiempo de preguntas. Bien, muchas gracias. Para empezar, gracias. Es poner un poco en contexto cómo es que Mariátegui desprende en la escena contemporánea. Sí, aquí está, muchas gracias. Digamos que Mariátegui hace una puesta en escena, y de ahí el título del libro, ¿no? La escena contemporánea, de estos momentos históricos que pasan en Occidente, y en especial la experiencia que tiene el fascismo en Italia. Digamos que en 1919 a 1923 Mariátegui hace el viaje a Europa, y allí conoce pues a muchos intelectuales que se encuentran y puede tener conversaciones con ellos, y vive de primera mano cómo es el auge y el surgimiento del fascismo. Es así que en esta puesta en escena deja algunas figuras como Mussolini, de Anuncio, entre muchas otras, en representación de lo que va sucediendo en una Italia posguerra, ¿no? Y va narrando cómo surge el fascismo. Y uno de estos personajes que en Mariátegui suelta allí de manera implícita es la inteligencia, es decir, los intelectuales. ¿Qué rol cumplieron los intelectuales frente al fascismo? ¿Cuál fue su posición? ¿Y qué momento histórico dio un viraje quizás en la posición de los intelectuales o la inteligencia para Mariátegui? Una crítica que creo yo hoy es más vigente que nunca. Pongamos un poco en contexto con Mussolini, que es un ser bastante emocional, es un político por naturaleza, dice Mariátegui, de una característica extremista. Entonces, siendo extremista él, empieza por la izquierda, una extrema izquierda, y luego un viraje a la derecha, a la extrema derecha, con una especie de inconformidad en la Italia de posguerra, que los de izquierda estaban intentando, por así decirlo, una especie de neutralidad, no querían entrar en conflicto, pero había la pequeña burguesía, cuyos intereses, después de una Italia de posguerra, entraron en conflicto. ¿Qué sucede entonces? Se empieza a intensificar el fascismo con los fasci de combattimento, empieza a aumentar este hostigamiento, este totalitarismo por parte de Anuncio, y los intelectuales, aquí empieza la verdadera crítica que hace Mariátegui, tienen una posición al respecto. Puede ser una posición explícita, una posición implícita, pero frente a cualquier contexto histórico está mostrando una posición. En este sentido, pues, intelectuales como, digamos, Gentile o Benedetto Croce, Arturo Labriola, van a tener una posición frente al avance del fascismo. Ahora, los intelectuales para Mariátegui no son solamente filósofos, pongámoslo así, sino que hay una amplia gama de personajes que son considerados intelectuales. En el Alma Matinal, Mariátegui va a definir como los intelectuales a escritores, literarios, poetas, artistas, que puedan expresar de manera humana el sentimiento, y deben de tener un papel no solamente en la sociedad, en la revolución, sino una crítica social. Entonces, para Mariátegui, la inteligencia o los intelectuales tienen una amplia gama de presentación. Ahora, de Anuncio, al ser un poeta, una epopeya,
dio pues este corazón, digamos, ¿no?, al fascismo. Y Mariátegui lo deja claro, ¿no? El fascismo es deanunciano, pro D'Annunzio no es fascista. Es decir, el fascismo se presenta con un ropaje de revolución, pero en el fondo el fascismo es reaccionario. Entonces, D'Annunzio, que siempre está orientado pues hacia el futuro y no hacia el pasado, ve que el fascismo quiere recuperar esa Italia grandiosa, grandilocuente, Italia de Roma. Entonces, D'Annunzio hace esta comparación, ¿no? Me gusta mucho el pasado, dice, pero amo más el presente. Y en una última instancia, D'Annunzio pues se opone al fascismo. Igual los intelectuales, según Mariátegui en este capítulo de la inteligencia y el aceite de ricino, van a tener una posición frente al fascismo. Algunos van a guardar cierta neutralidad, algunos van a salir a favor del fascismo y otros van a asentir implícitamente. Pero ya en el título del capítulo da a entender cuáles van a ser los matices que va a cobrar el fascismo frente pues, a los intelectuales, ¿no? Hace una clara referencia al aceite de ricino. ¿Qué papel cumplió el aceite de ricino en toda esta revuelta fascista? Cuando los fascistas empezaron a utilizar tácticas violentas, ya no solo en contra de aquellos que se oponían, sino aquellos que intentaban decir algo en contra de este movimiento, utilizaban tácticas de tortura. No solo tortura física, sino una tortura psicológica. El aceite de ricino es conocido por ser un laxante. Entonces, al proporcionarle grandes cantidades de aceite de ricino a la persona torturada, pues la sometían a estas consecuencias de haber bebido este aceite de ricino, ¿no?, que deterioraban su salud física, pero al mismo tiempo la humillaban. Entonces era un doble deterioro físico, deterioro psicológico y una humillación. De esta forma despojaban a esta persona que estaba siendo torturada de cualquier tipo de resistencia y al mismo tiempo estaba enviando un mensaje. Es decir, todo aquel que se opone al fascismo, todo aquel que va a hacer un acto de resistencia a este movimiento fascista, va a resultar de esta misma manera, ¿no? Ya sea muerto o ya sea humillado, despojado de estas capacidades físicas y psicológicas. Llega un punto en que el fascismo está entrando al auge de poder y hay un intelectual que se opone, un político que se opone, que es Matteotti, conocido como el caso Matteotti. El caso Matteotti fue un punto de inflexión para los intelectuales de Italia. ¿Por qué? Porque Matteotti, al oponerse públicamente en el Parlamento, es secuestrado, torturado y posteriormente se encuentra el cuerpo de este político. En un principio el fascismo se deslinda, pero ante las pruebas inequívocas es atribuido, ¿no?, esta muerte del fascismo por múltiples torturas y asesinato. ¿Qué sucede? Que los intelectuales ven que el fascismo está usando un uso excesivo de la violencia. Un uso excesivo de la violencia. Por tanto, aquellos que en un momento guardaron cierta neutralidad empiezan a mostrar esta resistencia en contra del fascismo. Tienden a querer reclamar, ya no quedarse silenciados. Aquellos que en algún momento asintieron pasivamente también cambian sus opiniones. Por ejemplo, Mariátegui va a rescatar a dos idealistas italianos como Benedetto Croce y Gentile. Croce, llegado hasta cierto punto de inflexión, se deslinda del fascismo, pero Gentile continúa en esta empresa, ¿no? Gentile incluso es conocido por ser el teórico fascista, tratar de darle una ideología sistemática al fascismo, algo contradictorio para Mariátegui, porque para Mariátegui el fascismo no era una ideología, no tenía un armazón teórico detrás, sino que era un movimiento que tenía dos cuestiones importantes, el sentimentalismo y la policromía. Es decir, el fascismo es movido por el sentimiento, y esta policromía es porque este sentimiento va a albergar entre sus militantes a múltiples personajes, ya sea estudiantes, obreros, clase media, excombatientes. Entonces alberga un gran número de personas, que incluso dentro de ellas puede haber contradicciones ideológicas, desde conservadores, de extrema derecha, liberales, etc. Entonces, ¿qué sucede cuando personas tan distintas intentan darle una ideología? Evidentemente va a haber contradicciones.
Entonces va a haber personas que se van a oponer a esta forma de ver el fascismo y van a surgir diversas directrices del fascismo y va a haber divisiones. Entonces, estas dos características principales del fascismo, que en un momento sirvieron para que ocupe el poder, sentimentalismo y policromía, o sea, un gran número de personas, a la larga fueron también el motivo por el cual el fascismo decayó, porque empezaron a haber problemas internos por estas contradicciones que albergaba. Ahora, hay algunos personajes que Mariátegui va a mencionar, como por ejemplo Arturo Labriola, Adriano Tilger, como había mencionado Benedetto Croce, Gentile, Zembelli, que de alguna forma Mariátegui va a decir, y esto es una cita literal, de algunos que la inteligencia gusta de dejarse poseer por la fuerza. Y creo yo que esa es la mayor crítica que puede hacerse en esta situación Mariátegui, ¿no? Es decir, la inteligencia, los intelectuales, está donde está el poder. Es decir, los intelectuales que en un momento guiados por la razón que debe emancipar, que debe guiar, que debe ser crítica, una razón crítica, está donde está el poder. Es decir, su capacidad crítica no está donde debe de estar. ¿Qué pasó con la capacidad crítica de los intelectuales? ¿Qué pasó con esa vocación de una razón, una racionalidad emancipadora? Y esta es la crítica que en este capítulo al menos yo recojo. El hecho de decir que los intelectuales están donde está el poder. Sin embargo, Mariátegui no generaliza y no dice todos los intelectuales están junto con el poder, no, sino que o dan un asentimiento pasivo o están abiertamente a favor de él o están en una pro de neutralidad, es decir, no se oponen a él. Es decir, entre los intelectuales hay una actitud de conveniencia. Y pongámosle un ejemplo claro, podría ser Gramsci, ¿no? Gramsci, que creó el Partido Comunista Italiano, fue encarcelado y justamente desde la cárcel es que escribe los cuadernos de la cárcel que son reconocidos póstumamente. Gramsci murió en la cárcel, murió en prisión, justamente por ser alguien que estaba en contra del fascismo italiano en esta época de revueltas. Entonces, los intelectuales están donde está el poder y esa es la reflexión que hace Mariátegui y es la reflexión que rescato y es la crítica, creo yo, que debe tomarse en consideración porque el papel del intelectual para Mariátegui a lo largo de su obra no es pues estar con el poder, sino es de un intelectual crítico, es de un intelectual que apueste por la revolución, que apueste por el sentido humanitario, que apueste por esta racionalidad que eleve el carácter humano. Es por eso que después en la revista Amauta va a recopilar y se va a guiar, va a estar rodeado de intelectuales, ya sea artistas, poetas, filósofos, que están en pro de esta ideología que ya está marcando Mariátegui en la escena contemporánea, ¿no? Digamos, antes del viaje Mariátegui no era un marxista, pero después del viaje a Europa, Mariátegui regresa siendo un marxista convicto y confeso, ¿no? Allá es donde estudia todos estos manuscritos, ya sea de Marx, Engels, Lenin incluso, que Mariátegui regresa al Perú pues con una visión distinta. Es así que forma Amauta y en 1925, con la editorial Minerva, publica La escena contemporánea, una puesta en escena de todas estas movimientos europeos. Y la inteligencia en la Italia y el fascismo no es el único momento que Mariátegui le va a dar un rol protagónico a los intelectuales. Posteriormente, en el capítulo de la Revolución y la Inteligencia, nuevamente Mariátegui va a ver cómo es que estos intelectuales cumplen un rol importante en la sociedad. Y creo yo que es algo que Mariátegui va a rescatar a lo largo de su historia intelectual. Muchas gracias. Agradecemos a Werner Aliaga y a continuación Ricardo Portocarrero. 15 minutos. ¿Se me escucha bien? No. Muy buenas tardes. Bueno, agradecer poder estar aquí, pero gracias al museo, al archivo y a todos los
a nuestro sur, a Praxis y a todos aquellos que a través del ciclo de lectura, la participación en el ciclo de lectura, muchos de los cuales están aquí presentando ponencia, han hecho posible este evento. Por cuestiones de tiempo voy a leer, está recortado, y en todo caso cualquier cosa que pueda quedar suelta podríamos conversarlo en la ronda de preguntas. El quinto ensayo de la escena contemporánea de José Carlos Mariátegui es uno de los menos considerados por los lectores y estudiosos de su obra. Ello pese al renovado interés por los escritos sobre la realidad mundial de Mariátegui a la luz de los acontecimientos recientes. Este ensayo no ha tenido la atracción de los ensayos dedicados a la biología del fascismo, la crisis de la democracia o la crisis del socialismo, considerados más cercanos y evidentes a los problemas del mundo actual. Sin embargo, el ensayo sobre la revolución y la inteligencia es de profunda actualidad porque nos habla de las reacciones y el compromiso de los intelectuales frente a acontecimientos históricos de alcance mundial que nos deberían interpelar y obligar a tomar posición frente a ellos. No se trata de un problema de carácter moral, sino político y social. En el caso concreto de la escena contemporánea, se trata de tomar postura frente a la crisis de la civilización capitalista generada por la Gran Guerra Europea de 1914, que también produjo su alternativa, su antítesis, la Revolución Bolchevique de 1917. Es desde este punto de vista de referencia que Mariátegui divide el campo intelectual mundial en dos grupos frente a la Revolución Rusa, entre los que optan por asumir o rechazar la Revolución Mundial. Este eje es el que atraviesa todos los ensayos de la escena contemporánea, el escenario donde se desenvuelven los personajes y los acontecimientos que se presentan y analizan en ella. Mariátegui coloca frente a este escenario a los intelectuales para establecer su definición política e ideológica y estableciendo en este proceso la suya propia. Este proceso de definición política e ideológica se inicia con el estallido de la Gran Guerra Europea de 1914. Este tema está presente a lo largo de la obra de Mariátegui. Los primeros escritos de Mariátegui sobre la Gran Guerra se publicaron en el diario La Prensa entre agosto de 1914 y mayo de 1915, con un total de 16 artículos en la sección Cuenta el Cable. En estos artículos están presentes el gran impacto que tuvo la guerra, no solo en el Perú, sino también en el continente. Más allá de los aspectos económicos, sociales y políticos, el impacto intelectual y cultural fue significativo, ya que expresaba el fin de una era de estabilidad y de progreso continuo, el fin de la Belle Époque europea. Con la guerra llegaba la desazón, la desesperanza y la incertidumbre, la crisis de la civilización europea. Es decir, que también entró en crisis la visión que se tenía de Europa como la expresión más avanzada de la civilización occidental y como punto de referencia cultural e intelectual. Los grandes conceptos que sustentaban las doctrinas e ideales de la supremacía cultural europea, civilización, pacifismo, derecho, justicia, evolución, progreso, se veían destruidas con las perspectivas del brutal conflicto militar. Sin embargo, ello no significó la falta de adhesiones fervorosas, como la del propio Mariátegui con los aliados, por su postura juvenil, afrancesada y francófila. Cuando la guerra ya había estallado, escribió que la causa de Francia era para todos la causa de la civilización y la justicia. Pero el elemento más saltante de nuestro tema es la contraposición que Juan Kronecker realiza entre el discurso belicista de los militares alemanes frente al apoyo a la guerra de los intelectuales aliados que se encontraban en clara contraposición entre barbarie y civilización. En el primer caso, Mariátegui critica las declaraciones del general Bonvendardi, a quien califica de máximo apóstol del imperialismo por su defensa de la ruptura diplomática de Bélgica, al cual califica de antítesis de los principios y derechos establecidos por la civilización. Igual hará con las declaraciones del Kaiser Wilhelm II de Alemania al respecto. En contraparte, Mariátegui escribe sobre el papel de los intelectuales europeos que estaban cumpliendo en la derrota de Alemania, quienes usaban los mismos términos de contraposición. Estos fueron los casos de Metternich, D'Annunzio y Álvaro Alcalá Galiano. En términos generales, estas crónicas no tenían la intención de convertir a Mariátegui en un cronista bélico o en un comentarista de acontecimientos políticos internacionales. Su pretensión era convertir las noticias que llegaban desde Europa a través del cable para innovarlos literaria y estéticamente.
Por ello es necesario recalcar la actitud selectiva de los temas de las crónicas y cómo dichos acontecimientos son reescritos, entre comillas, resaltando los elementos heroicos y románticos como forma de llegar a un público amplio. Esta actitud cambiará radicalmente durante su denominada experiencia europea, así como su tratamiento sobre el papel de los intelectuales. Como es bien conocido, Mariátegui también dedicó una serie de artículos a la revolución bolchevique en el año 17, pero no lo vamos a tratar en este momento. A su regreso a Europa en marzo del 23, Mariátegui se incorporó a las universidades populares durante su famoso ciclo de conferencias titulado Historia de la Crisis Mundial. En ese contexto escribió 2 artículos referidos al papel de los intelectuales que fueron publicados en la revista Bohemia Azul, una revista estudiantil vinculada a las universidades populares y que fueron rescatadas por Javier Mariátegui a fines de los años 80. Con el título Las universidades populares, Mariátegui propone, a contrapelo de la definición, las universidades populares no tienen más dogma que la justicia social, y el carácter de estas universidades, expresión cultural de los trabajadores manuales e intelectuales, con lo que habían nacido de las escuelas revolucionarias europeos. Señala que el papel de los intelectuales como Bertrand Russell, Enrique Ferri, Mario Marini y José Vasconcelos cumplen en estas experiencias en diversos países que se extienden por París, Londres, Milán, Varsovia y México, como parte de la lucha del proletariado por la conquista de la cultura. Todos los intelectuales y artistas de vanguardia, todos los intelectuales y artistas de filiación ideológica avanzada dirigen y conducen este asalto a la ciencia cautiva. Queda clara la contraposición de Mariátegui entre intelectuales de vanguardia y filiación ideológica avanzada frente a los intelectuales del panteón decadentes, retrospectivos y cortesanos. Una contraposición que ya vislumbran los otros usos posteriores de Mariátegui entre lo claro y lo oscuro, lo matinal y lo crepuscular. Mariátegui ubica esta contraposición en el contexto de la época, es decir, históricamente, de la crisis de la civilización capitalista. El segundo artículo se titula Los intelectuales y la revolución, que es el contenido de una conferencia que Mariátegui dictó en la clausura de actividades de la Universidad Popular en Lima el 1 de diciembre de 1923. Este texto tiene línea de continuidad con el anterior cuando insiste en la contraposición de los intelectuales y los artistas en relación a su posición frente a la sociedad burguesa, frente a la civilización capitalista. Pero da un paso adelante al esclarecer que esta contraposición se basa en la diversidad de actitudes frente a la revolución social que ha motivado a los intelectuales y artistas a tomar posición frente a su época. Destaca en aquella generación que defiende la civilización burguesa, que se ha dividido otras veces en vituperarlas y satirizarla. Estos son los casos de Lugones o Maeterlinck, que se han adherido al fascismo, mientras otros optan por una fórmula transaccional y centrista, ni reacción ni revolución, representados por aquellos que defienden la ideología cuáquera de la Sociedad de las Naciones y de Woodrow Wilson. Para Mariátegui, la mayoría de los intelectuales no se atreven a enrolarse en los rangos multitudinarios de la revolución. A veces el intelectual y el artista llegan al dintel ideológico de la revolución y ahí vacila, titubea y finalmente retrocede. Por ello, Mariátegui insiste que la inteligencia de los jóvenes está más cercana a la revolución que la inteligencia de los viejos. Para demostrarlo, Mariátegui recurre a 2 argumentos que adelantan escritos posteriores. En este caso solo citaré uno, que es que las élites del socialismo y del proletariado, los viejos líderes y conductores de la Segunda Internacional, tienen miedo a lanzar al asalto decisivo y final, mientras que los rasgos de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, en cambio, están poblados de jóvenes. Aquí aparece también por primera vez su concepto de nueva generación, que verá plasmada primero en la Alianza Obrero Estudiantil de las Universidades Populares y en segundo lugar en la primera etapa de la revista Mauta, que buscaba articular un proyecto político-cultural con el fin de constituir un Perú nuevo en un mundo nuevo. La elección de Mariátegui y los intelectuales a tratar en el ensayo la interrevolución y la inteligencia es expresión de los intereses y las influencias recibidas por Mariátegui durante su periplo europeo. Generalmente se han resaltado más las influencias italianas en desmedro de las influencias francesas. Sin embargo, como veremos, la presencia e influencia de los escritores franceses también ha sido muy relevante. ¿Cuál es el enfoque desde el cual Mariátegui analiza el papel de los intelectuales en la escena contemporánea?
En primer lugar, no trata de identificar a los escritores y artistas de manera genérica, estática u homogénea. Mariátegui analiza a sus principales representantes a través de su obra, estableciendo su relación con el acontecimiento histórico que para Mariátegui marcó un parteaguas, un antes y un después en esa época. En este caso, como lo señala el título del ensayo, es frente a la revolución social. A partir de ello, esclarece de manera individual sus actitudes, sus contradicciones y su posicionamiento frente a los retos y las demandas de la revolución. Mariátegui entiende a los intelectuales como un grupo social. En ese sentido, contrariamente a lo comúnmente aceptado, Mariátegui no asume el modelo francés del concepto de intelectual nacido del caso Dreyfus, que se caracteriza por su influencia en el debate dentro de la opinión pública y como expresión de una especie de conciencia de la sociedad burguesa. Más bien asume el modelo ruso de la denominada inteligencia, que no solo se caracterizó por su obvio papel en el desarrollo de la cultura, sino también por su honda preocupación por el desarrollo social, el análisis de la realidad y la elaboración de propuestas de transformación social. Para la elaboración del ensayo La Revolución y la Inteligencia, Mariátegui realizó una selección de intelectuales a partir de sus preferencias literarias y estéticas, así como de los que consideraba representativos del dilema y las actitudes que asumieron frente a la revolución. Un planteamiento ya esbozado, como hemos dicho, en el artículo ya mencionado. Un adelanto de esta preferencia es presentado por Mariátegui en las entrevistas que dio a su retorno a Europa, pero lo voy a dejar ahí. De manera general, a lo largo del ensayo, Mariátegui retoma sus planteamientos señalados en la revista Bohemia Azul. Mariátegui mantendrá a lo largo de su vida una mirada muy crítica respecto a los intelectuales, ya que consideraba que el sujeto social era la acción colectiva de las multitudes trabajadoras. Aún en el caso de que los intelectuales asumieran un compromiso con el proceso revolucionario mundial, eran considerados como compañeros de ruta. La mayoría optará por defender los viejos y caducos ideales democráticos que entonces se expresaban en el wilsonismo y la Sociedad de las Naciones, o por las posturas reaccionarias expresadas en el fascismo. Pero estas posturas intelectuales frente a la revolución no pueden ser comprendidas de manera genérica. Es un proceso complejo que requiere estudiar su proceso vital individual y colectivo. Es obvio que la mayoría de los intelectuales nacieron y comenzaron a producir antes del estallido de la guerra del 14 y la toma del poder de los bolcheviques. Y no todas las reacciones fueron las mismas. No todos los intelectuales comprometidos con la revolución defendieron a la Rusia soviética, ni todos los viejos intelectuales socialistas rechazaron el bolchevismo, y muchos intelectuales liberales y hasta críticos con la civilización burguesa optaron por la reacción fascista. La complejidad de la respuesta de los intelectuales frente al reto de su tiempo, sus decisiones y posturas, las formas estéticas que asumieron requería un análisis individual y colectivo que de por sí se presenta inabarcable para el proceso histórico y político. Entonces, Mariátegui por eso va a los casos. En este caso son el caso francés, el caso ruso, el alemán y el italiano. Comenzaremos con Francia, dedicados al grupo Carté, Henri Barbius y Anatole France. Cabe resaltar que el caso francés ocupa más de la mitad de las páginas del ensayo dedicado a la revolución y la inteligencia. A nuestro parecer, el caso Carté expresa la opción más clara por la crítica a la civilización burguesa y al asumir la revolución socialista como alternativa transformadora. Ello no implicaba que estuviera libre de conflictos y contradicciones, que se fueron clarificando sus compromisos intelectuales y políticos. Como señala Mariátegui, el grupo Carté emerge al interior de los sectores del pacifismo europeo que consideraban la sociedad capitalista como la principal responsable de la guerra y, por tanto, que su tarea histórica estaba agotada. Se distanciaban de aquellos que consideraban el viejo orden burgués. El grupo más representativo de la opción revolucionaria era entonces Clarté, encabezado por Barbius, que transitaron de promover la inteligencia del pensamiento a la militancia en el Partido Comunista Francés entre 1918 y 1923. Barbius es considerado por Mariátegui como uno de los que mejor nos instruyen sobre el drama de la inteligencia contemporánea, cuyas estaciones de las trayectorias de su espíritu se expresan en sus libros. Barbius transitó de las ideas negativas, escépticas, pesimistas, nihilistas, caracterizadas por una vida dolorosa y trágica, de sus obras anteriores a la guerra hacia la descripción de todo horror, toda brutalidad, todo el fango de la guerra, de la protesta hacia la matanza. Sin embargo, Mariátegui encuentra una continuidad en este largo y doloroso proceso, la técnica y la arquitectura de la escritura de Barbius, que se expresa en lo inclasificable de los géneros literarios anteriores.
más que una historia contada linealmente, realistamente, reflexivamente, Barbusse introduce las visiones, las evocaciones en donde en cada episodio, en cada cuadro, el mismo drama reaparece dentro de un decorado distinto. Esto es lo que tiene de cinematográfico en la acepción noble de este adjetivo. Aquí se encuentra sin duda alguna el método que Mariátegui asumirá a su retorno de Europa para sus escritos periodísticos y los ensayos que componen la escena contemporánea. A ello es a lo que se refiere, o sea, se basa en Barbusse, cuando dice que utiliza un método un poco periodístico y otro poco cinematográfico, ¿no? Bueno, como ya estoy con el límite de tiempo, el caso de Anatole France, más bien lo resumo muy rápidamente. Él también comenzó siendo muy crítico de la civilización burguesa, es más, optó por la opción del socialismo, inclusive antes de la guerra, ¿no? Pero al ser uno de los intelectuales mayores, digamos, había nacido prácticamente al principio de la segunda mitad del siglo XIX, el estallido de la revolución lo encontró, pues, o sea, ya siendo una persona mayor y con una obra ya consolidada, habiendo ganado inclusive el premio Nobel de Literatura, asumió la revolución, pero con, digamos, graves consecuencias políticas e intelectuales. Es decir, no dudó en asumir la revolución, pero no llegó a dar el paso que el resto del grupo Cartes dio, que se orientó hacia el comunismo, ¿no? En el caso ruso, que es tremendamente importante, porque estos son los miembros de la inteligencia, ¿no? Es bien interesante cómo Gorky y Gross emergen de los movimientos revolucionarios rusos. Esa era una característica fundamental de la inteligencia rusa, ¿no? De haber participado, haber sido miembros, haber escrito, particularmente desde los sectores social revolucionarios. Sin embargo, a pesar de este antecedente, digamos, de acción revolucionaria, ambos autores tuvieron severos problemas para poder aceptar plenamente y adecuarse a las demandas de la revolución rusa. El caso de Gorky, como es bien conocido, emigró primero y se exilió en los años 20 en Europa, donde Mariátegui llegó a entrevistarlo, y en el caso de Gross, murió muy joven, sin realmente lograr plasmar una obra, murió el año 21, una obra que reflejara esta opción revolucionaria que había asumido en Rusia, ¿no? En el caso alemán de Gross, acá es muy interesante. Mariátegui resalta que el caso de Gross es mucho más cercano al caso de Henri Barbusse, es decir, el de haber asumido la revolución plenamente, ¿no? Pero hay una fuerte diferencia. O sea, ¿por qué repite a alguien que ya ha hecho un camino similar? Porque se trata en este caso de un artista y no de un escritor, ¿no? Pero en todo caso lo que resalta Mariátegui es que Gross, más que plasmar una nueva cultura, las posibilidades de un arte proletario, que él mismo Mariátegui consideraba que no era posible, Gross era la expresión más clara y más desnuda de la crisis de la civilización europea que se expresaba en la República de Weimar en Alemania. Y finalmente el último caso, porque es parte de la tipología que Mariátegui trabaja, es el caso de Marinetti, que creo lo podemos seguir conversando, ya algo adelantado, se ha adelantado en la ponencia anterior. Es de aquellos que, habiendo nacido criticando a la civilización burguesa, inclusive criticando toda la cultura anterior europea a 1914, ¿no? O sea, con una crítica nihilista, finalmente Marinetti y el futurismo terminan incorporándose al fascismo, es decir, a la reacción. Entonces, en conclusión, Mariátegui establece una tipología, ¿no? A través de estos casos, de las posturas intelectuales frente a la crisis de la civilización mundial, frente a la revolución, y muestra la complejidad de las respuestas y reacciones. O sea, que no hace un análisis abstracto, pero ahí sí hay un elemento fundamental. Estos nuevos intelectuales, aún aquellos que optan por la revolución, no son capaces de poder plasmar una nueva cultura, una cultura proletaria, un arte proletario, porque el proceso revolucionario recién se ha iniciado, y eso será solamente los logros de esta nueva cultura, de esta nueva civilización, todavía eran prematuras. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Tiene la palabra César López.
Bien, espero que se me escuche. Listo. Entonces, buenas tardes con todos, gracias por la invitación. Una de las decisiones fundamentales de la escena contemporánea pasa por una cuestión estética, la del cinematógrafo. Esto no significa que nos hayamos olvidado o queramos dejar de lado lo periodístico que Mariátegui acepta como parte de su metodología para leer la historia. En todo caso, ambas pautas se encuentran marcadas por la velocidad de lectura que exigía el mundo en ese entonces. No obstante, la lógica del diario era una institución bien conocida para la época, dado que su nacimiento entre finales del siglo XVI y finales del siglo XVIII, mientras que el cine tuvo su origen hacia finales del siglo XIX. En ese sentido, Mariátegui no vio los dispositivos idóneos para emprender la interpretación de su tiempo, uno que antecedió a las velocidades que vendrían a ser aún más claras con la Blitzkrieg alemana del 39 o con la misma bomba atómica del 45, que son elementos aceleradores que se pueden reconocer ahora incluso en los instrumentos que pueden permitir un nuevo análisis de la sociedad. En todo caso, consideramos un atisbo no poco despreciable que Mariátegui haya pensado en una máquina moderna para dar seguimiento a las transformaciones de su tiempo y que, más aún, se condiga con el nacimiento de una de las últimas formas de arte. Una forma estética de mirar la historia podría ser un tanto impopular, porque se pensaría en el capricho del lector o en un plan hermenéutico sesgado, pero justamente la mirada del espectador, como entendería Ortega y Gasset, de la escena o el panorama o la proyección, serían los pilares o el pilar del pensamiento mariáteguiano con el cual cerraremos esta ponencia. Dada nuestra justificación básica, el salto o la confluencia del periodo y el ecrán responden a la necesidad de la superposición de intereses sobre un mismo plano o mapa o cartografía, como últimamente se usa de moda siguiendo a Deleuze y Guattari. En ese sentido, Mariátegui procura tempranamente establecer una lectura de fuerzas o diagramática para comprender no solo el presente, sino sobre todo el futuro. Es decir, y en ese punto podríamos confluir, creo que todos, muchas de las señales, tanto de la velocidad como de las tentaciones destructivas, se han replicado 100 años después y estamos actualmente corroborando el valor del libro de Mariátegui, porque su trabajo es un esquema de lectura de fuerzas y no una sentencia pasiva, o en todo caso dogmática. Antes bien su seguimiento es apasionado, tal como lo menciona. Aún más, podemos sumar a nuestra idea lo que realmente se quería comprender era el momento revolucionario al cual pertenecía la nueva perspectiva del cine como la prueba del seguimiento más perfecto del movimiento de la época. Estética y revolución entonces no solo implicarán cuestiones absolutamente políticas, ideológicas o diplomáticas, los ensayos anteriores lo mencionan también. Sin embargo, para la época aún no se comprendían las tentaciones artísticas del poder plenamente o la estetización del arte, como anotaría Walter Benjamin en el autor como productor. Sin embargo, Benjamin escribe este artículo 9 años después de las instituciones de Mariátegui del 25, el año 1934, y con la guerra a 5 años de esa intuición. En todo caso, no quisiéramos dejar de lado nuestra propuesta cardinal sin una base filosófica o de lectura por parte del autor de la escena contemporánea. Nos referimos a Bergson. Y no solo por la aparición del término Elan, unas 10 veces, quizá más, en todo el libro, varias veces, sino porque fuera de que una influencia venga de la evolución creadora, un libro, de 1907, donde se estructura el concepto de Elan vital, para ser más exactos. Lo cinematográfico también tiene una lectura positiva en Mariátegui, ya que después de la lectura de Materia y Memoria, un libro anterior de 11 años, de 1896, hay una tensión. Bergson no estaba de acuerdo con el cine, lo criticó, y es curioso que Mariátegui, a pesar de la influencia bergsoniana, haya decidido tomar el cinematógrafo como un elemento metódico de análisis. Se adelantó también a Deleuze, dicho sea de paso. Es decir, la crítica planteada contra el cine de Bergson fue invertida muy tempranamente por el joven pensador peruano, quien en su lectura de la historia se adelantaría de alguna forma, insistimos, ¿no?, en Deleuze y Guattari, o Deleuze básicamente en el libro Imagen y Movimiento de 1984. Yo sé de paso, las clases sobre el cine y Bergson de Deleuze se desarrollaron entre el año 1981 y 1982. La lectura estética de lo viviente en la historia es producto de una relectura o reacomodo bergsoniano o sobre Bergson, muy atinada y quizá la más creativa de la época, y aún sigue siendo creativa, creemos, que marcará a diversos pensadores del futuro.
pero lamentablemente sin continuadores en Perú, me parece. Quizá por la falta de lecturas o la siempre dependencia de las propuestas de Mariátegui, sin más. Otra información importante que quisiéramos compartir esta tarde es que el pensador peruano también pensaba leer a Jacob von Wechstul, se encuentra en sus cartas. Él estaba pidiendo el libro de este biólogo alemán de corte kantiano. Y también, curiosamente, por esos años, posteriormente también, José María Buren estaba leyendo a Bergson y también a Whitehead. En otros términos, las cuestiones ontológicas de configuración del mundo formaban parte de la agenda mariateguiana y, por ende, se encontraba él en búsqueda de mejores instrumentos interpretativos. Es decir, no estaba dependiendo de los conceptos, de conceptos anticuados, pero tampoco es que haya buscado la moda, sino simplemente acomodarse a las necesidades de la velocidad, como he mencionado hace poco. No es que haya querido resumir las contradicciones o tensiones de la época en una síntesis marxista o hegeliana, sino que se estableció sobre un plano de lectura en relación a la convivencia con lo que estaba leyendo. Según lo expuesto, el sujeto, el personaje privilegiado de estas contradicciones sería el intelectual artista, el personaje que es cinematografado en una sección del libro, dado que en este confluiría el máximo de tensiones históricas e ideológicas, como ya más o menos se ha citado en las dos ponencias anteriores. En primer lugar, es importante citar a Mariátegui, obviamente. Cito: puede afirmarse que se ha inaugurado un periodo de decadencia del heroísmo bélico, por lo menos en la historia del pensamiento y del arte. Ética y estéticamente, la guerra ha perdido mucho terreno en los últimos años. Fin de cita. Con cierto dolor, el ensayista reconoce el cambio de régimen de lo épico o clásico griego a lo moderno en los aspectos estéticos. Algo que también reclamaron muchos filósofos de la época, insisto, con Ortega y Gasset e incluso también con Unamuno, que fueron leídos por Mariátegui. No hay más cantos para la guerra, sino frustración. Incluso se nota claramente la influencia de Anatole France, a quien le dedica una sección, cuando desenvuelve las ideas de este en su subsección respectiva, ya que ahí él manifiesta esta tensión. Anatole France, un clasicista que tiene que convivir con un proceso revolucionario. Mariátegui, al parecer, sí tuvo algunas sintonías con esta situación. Otro pensador también que expone esta misma idea fue Walter Benjamin, en su artículo El narrador de 1936. Describe justamente la crisis de la humanidad posterior a la Gran Guerra. Lo describe de manera bastante precisa. Pero, ¿qué queda después de la guerra? ¿Qué se puede filmar? La revolución, como una transformación del combate nuevo y de sus exigencias a través de un movimiento diferente que solo puede ser comprendido por una lógica cinematográfica, insistimos, que era el instrumento más viviente de la época para analizar. Quizá ha sobrevivido bien también el cine, me parece. Aún así, la intuición mariáteguiana depende de la influencia de Barbius y su poética, puesto que relacionó este autor pintura y cine en su literatura. En palabras del propio escritor francés sobre su novela Los encadenamientos, Les Enchaînements, se puede leer lo siguiente. Cito a Mariátegui, que cita a Barbius. Cuando he ensayado condensar la evocación, palabra importante, múltiple, me ha parecido tocar a tientas la forma de arte diversa, la novela, el poema, el drama y aún la gran perspectiva cinematográfica y la eterna tentación del fresco. Fin de cita. La palabra múltiple es fundamental porque quizá también la crisis de la guerra entre dos bandos ya no era igual o ya no era sostenible, sino que la guerra multipolar ya estaba anunciándose en esa época. De este modo, consideramos que la escena contemporánea será una especie de poética hermenéutica. Más adelante se agrega la siguiente precisión, y esta le pertenece a Mariátegui, quien sigue a Barbius. Cito: no hay transiciones, no hay intervalos extraños a ese drama. Esto es lo que Les Enchaînements tienen de cinematográfico, en la acepción noble de este adjetivo. Acá también podemos corroborar que él reconocía el rechazo de Bergson por el cine, y él está invirtiendo esos términos. Pero cada cuadro no es titilante y fugitivo, una visión cinematográfica, cita la versión negativa, la que critica Bergson, es un gran fresco. Fin de cita. Los análisis continúan con un balance doble, la evaluación ideológica y estética, que se ha comentado también en la ponencia anterior. Así, pasan por la criba de Mariátegui, Gorky, Bloch, Gross y Marinetti.
Y esto sucede justamente en cómo asumen las dinámicas y las potencias de la época. Estos aspectos nos llevan al fondo más profundo o tal vez superficial por el sentido de la proyección en el texto. Este capítulo sirvió de buen esbozo, esta es la propuesta final de esta ponencia. Este capítulo fue el gran esbozo para el 7º ensayo de los 7 ensayos, ya que en este se llegará a la apuesta por el ideario e imaginario del Perú para su centenario como gran respuesta a la pregunta de lo peruano. El esquema proyectivo, cinematográfico, pictórico y además de balances constantes de escritores, nos parece la forma en que Mariátegui pensó el país en ese momento de los 7 ensayos, pero está claramente anunciado en solo este ensayo. Y su colocación al final nos permite entender justamente la idea de proyección nacional. Aún más para agregar el asunto transversal, ya que Mariátegui procura realizar un balance y a la vez, y esto es importante, un correcto agenciamiento sobre el acontecimiento de lo peruano en su época. De alguna manera, Mariátegui consiguió, entre comillas también, domar a los artistas, puesto que estos, como diría Mariátegui, cito, son generalmente reacios a la disciplina, al programa y al sistema. Fin de cita. Entonces, esto quiere decir que el balance de Mariátegui en sus ensayos, tanto en el de la escena contemporánea como en el 7º de los 7, justamente lo que busca es realizar un ejercicio hermenéutico por sobre los artistas y por sobre los apasionamientos para establecer un patrón de lectura o un proyecto de nación que creo que sí ha influido sobre todo a la crítica literaria peruana, ya que Mariátegui se canceló a una gran cantidad de escritores que eran para ese momento los tótems o las reservas importantes de lo que se entendía por peruano, e incluso también construyó un tipo de crítica literaria, porque también Ribagüero quedó sepultado por los 7 ensayos. Entonces, si podemos tomar, para cerrar esta ponencia, el ánimo mariateguiano de la escena contemporánea, es que él parece que asume este ideal guerrero clásico, de Anatole France, por supuesto, para estipular una, como les había comentado, una poética hermenéutica y así estipular también una forma de leer el Perú. No sé si haya sido positiva o negativa, yo creo que hay más aciertos que errores, pero en todo caso también estamos invitados a la discusión esta tarde. Gracias. Gracias, César. Para terminar tenemos a Ricardo Rojas. Hola a todos, espero que me puedan escuchar. Es un placer estar aquí, aunque sea virtualmente. Y bueno, muchas gracias ante todo a los organizadores y en general a toda la gente detrás de la organización por la invitación. Yo también tengo un texto preparado, así que voy a ir brevemente a través de este. Entonces, la presente ponencia tiene como objetivo principal comparar puntualmente los 2 análisis de la figura de Filippo Tommaso Marinetti, artista fundador del movimiento futurista italiano, desarrollados por José Carlos Mariátegui y Walter Benjamin. Aquí quisiera sostener que es posible trazar una serie de correspondencias importantes entre los estudios del marxista peruano y el filósofo alemán en torno al fundador del futurismo, llevados a cabo durante el periodo entre guerras. A mi juicio, tanto Benjamin como Mariátegui diagnostican el planteamiento futurista de una estética de la guerra, a saber, la exaltación magnetista de la guerra como estéticamente bella, la visión de la guerra moderna como un espectáculo estético, como el principal eje ideológico que hace posible la identificación del futurismo con el proyecto fascista, la acomodación, si bien turbulenta y conflictiva, de Marinetti y sus seguidores al fascismo italiano. En ese sentido, tomaba la noción de la estética de la guerra como punto de partida para discutir los puntos de encuentro entre los estudios de Benjamin y Mariátegui sobre el futurismo de Marinetti. Ahora bien, antes de examinar las posturas de ambos pensadores en torno a Marinetti, resulta necesario abordar un par de potenciales complicaciones que surgen de este intento de poner en diálogo a ambos autores. La primera tiene que ver con una acusación que es común a ambos intelectuales, que al colocar a Marinetti al centro del movimiento futurista, se homogeniza una vanguardia caracterizada más bien por una heterogeneidad de posturas políticas. He intentado desarrollar ese problema y enfocarme no meramente en el futurismo italiano, sino fundamentalmente en el pensamiento de Marinetti.
Sin embargo, también es importante reconocer, como todos de los estudios en el tema, que como resultado de los progresivos intentos de Marinetti de alinear al futurismo con el régimen fascista, casi todos, si no todos los socialistas pertenecientes a la vanguardia artística acabarían por romper con el futurismo. Por otro lado, surge una problemática específica al intento de poner en diálogo los análisis de Marinetti y Benjamin, a saber, la distancia temporal entre ambos estudios. Mientras que Marinetti escribe ávidamente acerca del futurismo y Marinetti durante la primera parte de los 20, la mayor contribución de Benjamin en la crítica del marinetismo aparece recién en 1935, en su célebre ensayo sobre la obra de arte, 5 años después del crecimiento del marxismo peruano. En ese sentido, más allá de destacar una afinidad temática existente entre ambos estudios, también es necesario establecer sucintamente que la guerra es un tema predominante en la propuesta marinetista a todo lo largo de su carrera artística y teórica. En mi opinión, no es muy difícil llevar a cabo dicha tarea, dado que, como espero demostrar a continuación, la glorificación de la guerra, en sus dimensiones estética y política, permanece uno de los focos centrales de los textos futuristas de Marinetti. Si bien no pretendo realizar un examen exhaustivo de cada referencia en la guerra de sus escritos, sí considero plausible sostener, aparte del siguiente análisis textual, que hay una clara continuidad en el planteamiento futurista de Marinetti con respecto a la guerra, desde la fundación del movimiento futurista en 1909 hasta mediados de la década de los 30, por lo menos. Como he sugerido, para eso podemos empezar desde el comienzo. El punto 9 del primer manifiesto futurista de 1909 consiste casi exclusivamente en un enaltecimiento de la guerra, denominada por Marinetti la única higiene del mundo, así como del militarismo, del patriotismo, la acción destructora de los anarquistas, dice Marinetti, y de hermosas ideas por las que vale la pena morir. Se lo cita. La fórmula marinetista de la guerra, como la única higiene del mundo, reaparecerá una y otra vez, explícita o implícitamente, en otros escritos polémicos. Por ejemplo, en el manifiesto titulado Matemos el claro de luna, Marinetti declara que la guerra, lo cita, es nuestra única esperanza, el móvil de nuestra vida y nuestro porvenir más ferviente. Sí, la guerra contra ustedes, que mueren lentamente y contra todos los muertos construyen el camino. Se lo cita. Del mismo modo, en un texto de 1911 que literalmente lleva el título La guerra única higiene del mundo, Marinetti defiende como principio absoluto del futurismo el desarrollo continuo y el progreso indefinido, tanto físico como intelectual del hombre, principio que solo puede ser realizado por medio de la guerra. La alabanza marinetista de la guerra se encuentra vinculada no solo a una exaltación de la belleza y la violencia, sino también a su compromiso con un nacionalismo exacerbado. En diferentes escritos, Marinetti argumenta que el único medio para la consumación del genuino proceso de la nación italiana es la guerra. Esta, a su vez, es la respuesta de Marinetti a la crítica de que la glorificación futurista de la guerra representa una regresión al barbarismo, una exaltación de una ética premoderna y reilustrada. Para el futurista, la guerra constituye la única moralidad igualadora y purificadora, y la vida de la nación italiana se preserva y desarrolla únicamente por medio de la guerra. En efecto, es solo a través de la guerra, piensa Marinetti, que es posible avanzar el destino final de la nación italiana. Tales compromisos ideológicos ciertamente explican el entusiasmo con el que Marinetti habla de la invasión italiana de Libia en 1911 en sus manifiestos políticos. El fundador del futurismo se regocija, por ejemplo, de estar experimentando la gran hora futurista de Italia, y hace apología directa de la colonización de Libia y la compleción del proyecto colonial futurista de Italia. Asimismo, meses después del inicio de la Primera Guerra Mundial, Marinetti declara que la actual guerra es el mejor poema futurista que se ha materializado hasta ahora, cierro cita, y enaltece el año 1914 como el año futurista. La literatura académica concuerda en señalar el periodo entre 1918 y 1920 como el de más actividad política para el movimiento futurista, que a su vez coincide con un acercamiento más estrecho al naciente fascismo italiano. Es común destacar, por ejemplo, que Marinetti estuvo entre los cofundadores de los fasci di combattimento. Marinetti y el progreso de los futuristas abandonaría el partido fascista en 1920, acusando al movimiento político de ser excesivamente conservador y reaccionario, presuntamente antitético al afán revolucionario del futurismo. Luego de este quiebre inicial, la perspectiva dominante es que Marinetti se desinteresa casi por completo de la política y de su posterior reacomodo al fascismo debe ser entendido como mero oportunismo.
En este punto quisiera introducir la lectura de Ernest Jenomo, quien por su parte sostiene que hay una continuidad entre las preocupaciones políticas de Marinetti hasta 1920 y sus posturas políticas durante las décadas de los 20 y los 30. Esto no solo se evidencia en los intentos de Marinetti de reacomodarse al fascismo luego de su ascenso al poder en Italia y en su apoyo público al régimen a partir de mediados de los 20. Y luego argumenta que también es posible trazar una línea clara desde la política nacionalista a la que se adhirió Marinetti en el periodo de 1909 a 1920, hasta las iniciativas políticas que defendió en nombre del fascismo. Fundamentalmente, como veremos a continuación, lejos de abandonar su exaltación del gozo estético de la guerra, Marinetti permanece firme a sus convicciones estéticas y políticas sobre la misma. Aquí solo quisiera resaltar dos momentos. El primero, inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. En el contexto postbélico, Marinetti se empeña en hacer apología de la guerra como experiencia enriquecedora para el pueblo italiano. Todo un ejército que partió a la guerra sin prácticamente conciencia política, regresa ahora politicizado y digno de gobernar, sostiene. Asimismo, un artículo titulado Más allá del comunismo, Marinetti rechaza el discurso socialista predominante de que la guerra debería haberse evitado a toda costa. El segundo momento se localiza a mediados de los 30, en el contexto de la invasión italiana de Etiopía en 1935, empresa colonizadora que Marinetti apoyó de diversas maneras. En adición a sus esfuerzos propagandísticos, y el longo destaca que Marinetti solicitó enlistarse en el ejército italiano para participar de la invasión de Etiopía, y que además publicó una invitación a la guerra africana para reclutar a otros futuristas, en la que declaraba que la invasión era la consumación nuevamente del lema futurista de que la guerra era la única higiene del mundo. Por otro lado, también podemos hacer referencia al manifiesto Estética Futurista de la Guerra, citado y criticado por el mismo Benjamin en su ensayo sobre la obra de arte, filósofo alemán y cuyo escrito a la guerra colonial contra Etiopía. Y cito, la guerra es bella porque inaugura la mecanización soñada por el humano, la guerra es bella porque enriquece los prados en flor con las mezquitas en llamas de las ametralladoras, la guerra es bella porque unifica en una gran sinfonía el fuego de los fusiles, los cañonazos, los silencios, los perfumes y olores de la putrefacción, etcétera, etcétera, ¿no? El punto principal de este manifiesto es, en ese sentido, la oposición a la idea de la guerra como antiestética, de esa manera. El beneficio de haber presentado esta esquemática y mínimamente detallada exposición de la exaltación estética de la guerra como temática constante en el futurismo marinettista es que nos permitirá destacar los principales aciertos de las lecturas críticas de Marinetti y Benjamin. En efecto, a mi parecer, ambos pensadores apuntan a la estetización de la guerra Marinetti como uno de los elementos más reaccionarios de la propuesta futurista del artista italiano, que a su vez revela las contradicciones inherentes a este planteamiento pretendidamente revolucionario de Campo Raúl. Marinetti, por su parte, le anticipaba en su artículo de 1921, Aspectos viejos y nuevos del futurismo, el programa político del futurismo no puede ser llamado legítimamente futurista, dado que estaba saturado de sentimiento conservador, dice Marinetti, malgrado su retórica revolucionaria. Y cito, el programa político del futurismo que tenía Marinetti constituyó una de las desviaciones del movimiento, uno de los errores mortales de Marinetti. Y a su vez tacha la ideología política al fundador del futurismo como artificial, literaria y falsa. Resulta importante destacar que Marinetti relaciona el carácter literario, por así decirlo, de la propuesta política de Marinetti con el valencianismo. El futurismo, sostiene Marinetti, es una fase del valencianismo. Mejor dicho, el valencianismo y el marinettismo son aspectos solidarios del mismo fenómeno. Entre Marinetti y el anuncio se reconoce fundamentalmente una coincidencia de temperamentos. ¿Sí? El temperamento de Marinetti es un temperamento de anuncio, un temperamento pagano, estetista, aristocrático, individualista. El paganismo del anuncio se exaspera al extremo en Marinetti. En la escena contemporánea, Marinetti expone la solidaridad entre el anuncio y el futurismo, como hemos dicho. El primero es el fondotiere espiritual de la intervención de Italia en la Guerra Mundial. El segundo es el apologeta clave de la invasión italiana de Libia. Ambos, sostiene Marinetti, crearon en Italia un humor megalómano, anticristiano, romántico y retórico. Marinetti, así como denuncio, predica la juventud italiana el culto del héroe de la violencia y de la guerra. Para Marinetti, es en las aspiraciones políticas de carácter nacionalista, imperialista, propias
del futurismo de Marinetti que podemos localizar el punto exacto en el que el futurismo se torna paradójicamente pasadista. En opinión de Lamauta, la política imperialista, matizadora, guerrera del futurismo termina decantando en apasionados discursos en favor de una moralidad imperial y colonizadora que pertenece a un pasado distante. El programa político del futurismo se sostiene meramente en el anhelo de una anacrónica restauración de la Roma imperial. Por lo tanto, sus aspiraciones políticas no eran verdaderamente revolucionarias, sino reaccionarias. En ese sentido, si bien el futurismo se plantea como un movimiento de revolución política, termina constituyendo más bien un programa de reacción. No de sorprendernos entonces que en el ámbito político el futurismo haya sido fácilmente digerido por el fascismo italiano, que representa plenamente, como dice Mariatti, la antirrevolución o la contrarrevolución, como uno quiera decir. Porque como Mariatti asevera, sobre la guerra da a los futuristas una ocupación adecuada a sus gustos y aptitudes, como hemos visto en Marinetti y en su voluntad, por ejemplo, de listarse en el ejército italiano. Marinetti encontró en su apoyo entusiasta al fascismo italiano una posible vía de ejecución de ese programa político en última instancia fraccional. Con eso termino. Por otro lado, la contribución de Walter Benjamin a los estudios sobre la ideología estética y política marinettista es breve pero altamente significativa. Además, como he anticipado en la sección final del ensayo sobre la obra de arte, Benjamin, al igual que Mariatti, sugiere una crítica potente a aquel elemento más reaccionario del futurismo de Marinetti. En este breve pasaje, Benjamin presenta una reflexión en torno a la instrumentalización de la guerra por parte del fascismo, así como su relación con la estetización de la experiencia de la guerra, que empieza a examinar en términos de la radical extirpación de la experiencia de las primeras guerras del siglo XX, de su contexto social, económico y político, para que pasen a ser consideradas abstractamente como acontecimientos desarraigados a su contexto, que generan su propio sentido y tienen valor en sí mismos. Para concluir con esta discusión, quisiera presentar en un poco más de detalle algunos de los aspectos más importantes del análisis de Benjamin. Una de las tesis principales de Benjamin es que la guerra moderna constituye fundamentalmente un movimiento sociohistórico reaccionario, regresivo, conservador. En este pasaje Benjamin explica que, confrontado con las contradicciones históricas del capitalismo, la discrepancia, por ejemplo, entre unos medios de producción gigantescos y su utilización insuficiente en el proceso de producción, o la contradicción entre la proletarianización creciente del hombre actual y la acumulación imperialista y las medidas de la riqueza, confrontadas con esas contradicciones históricas, el fascismo niega el derecho de las masas proletarias a la transformación de las relaciones de propiedad, pero de todos modos, dice Benjamin, intenta darles una expresión y los elementos transformador o revolucionario, podría decirse, que de todos modos consista en la conservación de esas relaciones materialmente. Así sugiere Benjamin, el fascismo se dirige hacia una estetización de la vida política, esfuerzo que para Benjamin solo puede culminar en una cosa, la guerra. Y cito Benjamin porque solo la guerra vuelve posible dar una meta a los más grandes movimientos de masas bajo el mantenimiento de las relaciones de propiedad heredadas. A su vez, sobre la guerra vuelve posible movilizar el conjunto de los medios técnicos del presente bajo el mantenimiento de las relaciones de propiedad. Entonces, para finalizar, como sostiene Daniel Pálico, de acuerdo con Benjamin, el fascismo produce una enorme simulación estética de un movimiento histórico revolucionario, desde el cual la humanidad totalmente enajenada es capaz de vivir su propia aniquilación como un goce estético de primer orden. En ese sentido, el costo de la preservación de las condiciones existentes es un sacrificio masivo. La guerra imperialista moderna, que paradójicamente ahora se vive como espectáculo. En el culto fascista de la guerra imperialista, Benjamin encuentra definitivamente el germen ideológico de la idolatría marinettista de la guerra. Esta no ha sido más que una primera aproximación porque es general al tema de la opinión de Mariatti sobre el marinettismo, con el propósito de abrir unas posibles vías de investigación en torno a una conversación teorética entre el marxista peruano y Walter Benjamin. Considero que esas reflexiones pueden dar paso a un examen más riguroso y meticuloso de las coincidencias entre las actitudes de Mariatti y Benjamin con respecto a las vanguardias europeas de inicios del siglo XX. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Quiero sobre todo agradecer a toda la mesa por haber sido
tan buenas sus ponencias y especialmente por haberse mantenido estrictamente en el tiempo concedido, que nos ha dado oportunidad de hacer algunas preguntas. Si alguien quiere preguntar algo. Perdón. Esto, así, ya. En cualquier posición, ¿no? Ya, me parece interesante la exposición de César Augusto, porque está abarcando la parte material, no solamente, sino la parte inmaterial de la persona, ¿no? Eso que muy pocos de los materialistas dialécticos, o que nos consideramos que hacemos una interpretación materialista dialéctica de la historia, abordamos, ¿no? Somos materialistas solamente. Entonces has hablado de la parte estética, lo que Mariátegui habla de la conquista del pan y el arte y todas las complacencias del espíritu. Entonces, en la parte de hermenéutica, ¿has dejado de lado el análisis marxista de Mariátegui o consideras que solamente estás complementando con la hermenéutica el aspecto solamente textual de la poesía? En cuanto a hermenéutica, básicamente lo que planteo es... ¿sí? Vamos a recoger. Vamos a recoger. Hay algunas preguntas breves, por favor, para que luego los ponentes puedan desarrollar un poquito más. Buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta a César. Muy interesante esa lectura que tienes sobre Bergson, ¿no? Y llevarlo sobre todo al séptimo ensayo de los 7 ensayos en torno a la literatura. Pero, digamos, en ese ensayo, Mariátegui hace una nota a pie de página haciendo una referencia a Croce, porque justamente, digamos, hay un debate en torno a hacer una lectura de la literatura, digamos, como digamos, resumen literato, ¿no?, de las obras, y otra versión de hacer una crítica hacia la literatura, porque en discusión estaba, ¿hacemos una historia de la literatura o hacemos una crítica de la literatura, ¿no? Entonces estaba en debate eso y Mariátegui va a asumir justamente esa visión de hacer una crítica a la literatura. Estética y crítica no tienen que estar separadas y eso viene justamente por Croce, ¿no? Que ya en aquella época Croce, bueno, ya no es marxista, es un liberal, lector de Hegel, y ya había planteado incluso una propuesta de una fenomenología del espíritu superando al propio Hegel, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves eso? Y complementando con tu lectura de Bergson. Y a Wenner, te he escuchado que dijiste es Arturo Labriola, pero es Antonio Labriola. Hay una diferencia entre Arturo Labriola y Antonio Labriola, ¿no? Antonio sabemos que es el que inicia la filosofía de la praxis, que es muy importante, porque además de eso digamos, va a retomar varios puntos de ese marxismo de la filosofía de la praxis, que es muy diferente a otras visiones del marxismo, sobre todo a esa visión ortodoxa que tenemos del marxismo, ¿no? Entonces hay que hacer una diferenciación entre Arturo y Antonio Labriola, ¿no? Que justamente era un detalle de las ediciones que se hicieron en la escena contemporánea. En algunos aparece Arturo, que es una errata realmente, porque es Antonio. En la primera edición aparece Antonio. En otras ediciones, la pequeña, esa de bolsillo, ahí lo ponen Arturo. Hay una errata, ¿no?, significativa, esa. Y para Ricardo, ya que estamos en estos momentos de elucubraciones, se habló, ¿por qué no está Lenin? En la escena contemporánea, ¿por qué, Ricardo, tú que eres gran conocedor de Mariátegui, habla de la reacción, habla del futurismo italiano, pero ¿por qué no aparece justamente la afirmación del proyecto socialista italiano en la escena contemporánea? Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Ya. Para Wenner, Aliaga.
que profundice sobre el tema del cine, teniendo en cuenta que el cine para la época de Mariátegui estaba en sus inicios. Ahora sabemos lo que es un viaje y conocemos los países, etcétera, ¿no? Pero entonces, ese tema, por favor, si fuera tan amable. Muchas gracias. ¿Quién quiere comenzar respondiendo? Ya, bueno. Sí, bueno, vamos a empezar. Bien, empecemos con la primera pregunta. El análisis que acabo de hacer literalmente es un análisis, es decir, no es una división radical, sino básicamente es resaltar algunos aspectos, ¿no? Básicamente el estético bajo las dos piezas fundamentales entre el cine y el periodismo. Y he dejado de lado, y lo dije literalmente, he dejado de lado el periodismo porque ya era una estructura ya institucionalizada y, como se ha preguntado, el cine todavía no estaba institucionalizado. ¿Por qué es interesante y por qué resalto a Mariátegui en ese sentido? Porque él toma la premisa de un arte nuevo, de un instrumento nuevo, se arriesga, y a mí me parece un riesgo bastante exitoso haber tomado el cine para entender el panorama de los procesos históricos y su velocidad. Ahora tal vez un instrumento interesante de análisis podrían ser varias de las plataformas o redes sociales para entender los fenómenos sociales, ¿no? Pero en su momento me parece bastante arriesgado y bastante exitoso lo que planteó Mariátegui. Por eso asumía lo del cine y enfocaba el cine a aspectos estéticos, sobre todo por dos puntos, ¿no? O tres, si vale el término. El primero es Anatole France, con el cual tiene sintonías Mariátegui porque se especula sobre la épica pasada de la guerra y ya una épica muerta que se acaba de citar también en la ponencia pasada. Lean el narrador, en el narrador es bastante detallado Benjamin sobre ese punto. Entonces, mientras se dialogaba, ¿qué es lo que estaba buscando Mariátegui? O lo que yo puedo entender es que él estaba buscando una nueva épica. ¿Cuál era la épica de ese momento? La épica de la revolución. Estaba en búsqueda de la construcción de la épica de la revolución hacia la cual tenía que apuntar el artista. Eso también lo toma incluso de Barbius, página 158 de esta edición, por si acaso. Literal es, ¿bien? Ahora, sobre los aspectos hermenéuticos, estoy utilizando básicamente la hermenéutica alemana, gadameriana, no francesa, porque fundamentalmente la idea es justamente expandir la posibilidad interpretativa. Y lo que construye Mariátegui es un modo de interpretar la literatura peruana dentro de sus diversas aristas o dicotomías. Obviamente es el séptimo ensayo, no se puede leer independientemente de los otros 7, pero como este es el culmen y el más extenso, dicho sea de paso, prepara la idea del imaginario y de la proyección imaginaria de lo que será el Perú. Por eso dije en su momento, ¿no? Él prepara un modo hermenéutico para la peruanidad, que a mí me pareció también exitoso. Hasta ahora no se tumban a Mariátegui como él se tumbó a varios, ¿no? No hay una hermenéutica de derecha en el Perú. Bueno, ojalá que no la haya tampoco, ¿no? Entonces, él permite una ampliación interpretativa que también puede ingresar dentro del canon o del parámetro marxista. Ahora, ¿por qué Mariátegui tiene cuidado con estos puntos? Porque él, tanto como Brecht, intenta evitar la idea del arte como un hecho panfletario o que el arte sea extremadamente ideológico. Él plantea justamente la libertad del arte y eso lo plantea justamente cuando habla de Gross. En esta edición también chiquita, en la página 183, literalmente dice, ¿no? Que Gross produce para el porvenir. Y más adelante, que esta es la parte más abstracta, metafísica, romántica, idealista del propio Mariátegui, que lo retoma en el Alma Matinal también, es que él también, al buscar una nueva épica, la épica revolucionaria, está buscando la construcción de un nuevo mito, sostener un nuevo mito. Bien. Él habla del mito y el arte, también en la página 185 de esa edición chiquitita. Entonces, ¿cuál es el elemento artístico que puede reconstruir un mito moderno? El cine. Porque ya no hay la construcción del poeta oral, ya no hay Homeros, pero sí puede haber cineastas, ¿no? Eisenstein puede ser uno de esos grandes ejemplos de épica cinematográfica. Entonces, eso es lo que quería resaltar bajo estas circunstancias. Bueno, además, 15 minutos no dan para discutir todo el marxismo, todo Bergson y todo Mariátegui, ¿no? Pero bueno, prometo escribir y ampliar lo que estoy comentando el día de hoy. Gracias. Sí, bueno, como comentaba el profesor Joel Rojas,
es Antonio Labriola, pero justo acá en la página 22 de la primera edición está haciendo referencia a futuristas y de anuncianos, ¿no? Como Adriano Tilger y Arturo Labriola. Distinto a Antonio Labriola, claro, parte de esta propuesta de un comunismo crítico, una lectura más abierta del marxismo, que Mariátegui, creo yo, tiene una gran afinidad con esa lectura. Sin embargo, cuando mencioné a Labriola era un recuento de aquellos intelectuales que pasaron por o estuvieron acá expuestos en estas páginas de la escena contemporánea, ¿no? Junto con otros como Croce, Gentile, Benelli, incluso personajes políticos, ¿no? Como en este caso Matteotti. Con respecto al cine, la estructura cinematográfica, si bien es cierto, Mariátegui hace una puesta en escena en este libro bastante bien logrado, creo yo, de estos aspectos que van pasando en Europa en 1920-22. Conforme ha ido avanzando, si es que Mariátegui estuviese vivo, creo yo una fuerte impresión hubiese causado los cortos cinematográficos, ¿no? Historias, 15 minutos, 20 minutos, que son usados para hacer una fuerte crítica social que puede estar implícita o explícita en ellos, sumado, creo yo, también al hecho del presupuesto, ¿no? Digamos que en la mayoría de intelectuales, artistas, hay una cuestión de un presupuesto muchas veces limitado y la opción a mostrar estas críticas sociales, a mostrar esta realidad nacionales a través de cortos, que creo que hubiese servido muy beneficioso, sobre todo en un aspecto de relaciones y redes sociales, en cuestión de distribución, que el cual Mariátegui también estaba muy al tanto a través de la editorial Minerva, ¿no? Cuestiones de distribución, cuestión de público objetivo, a lo cual Mariátegui siempre apuntó a ser leído o visto, ¿no? En ese sentido, creo yo, que hubiese sido una muy buena apuesta. Gracias. Yo sí me robé unos minutos, así que voy a tratar de ser breve. Voy a empezar por el tema de la continuidad con los 7 ensayos, porque era un punto que yo eliminé de la lectura, cuestión de tiempo, ¿no? Cuando yo planteaba esta idea de Mariátegui para definir, tipificar, ordenar el análisis de los intelectuales, era en referencia a ¿qué? En este caso, la crisis de la Revolución Europea y la revolución social, ¿no? Entonces, había un siguiente párrafo que decía: este tipo de posicionamiento también se encuentra en los 7 ensayos, donde los escritores y poetas son divididos según su posicionamiento frente al problema nacional, al colonialismo supérstite, al indigenismo y las vanguardias. Es decir, entre el pasatismo y la renovación. Esta postura es lo que diferenciaba de autores como José Larriba Agüero, José Gálvez, Ventura García Calderón y Luis Alberto Sánchez. Algo así también va a ser con defensa del marxismo, ¿no es cierto? De lo que se adhieren defienden, están en contra, en el alma matinal, etc., ¿no? O sea, Mariátegui tiene una manera de analizar los intelectuales en general, que como he mostrado, comienza con Bohemia Azul, ¿no? Y prácticamente llega hasta el alma matinal, ¿no? Digamos, pero siempre busca un punto de referencia de dónde analizar y esa cuestión. Y a partir de ahí, generalmente, como dije, también traté de explicar al final corriendo, hace una tipificación. O sea, él escoge, obviamente por sus gustos, etcétera, pero sobre todo lo que le interesa es mostrar el tipo de respuesta, de reacción frente al reto de su época, ¿no? En el caso del capítulo sobre la Revolución Rusa, el problema es diferente, porque todos son revolucionarios, se supone, ¿no? Entonces, más bien, ahí se analiza algo que estábamos comentando ayer, después de esa mesa, es que, como tú muy bien decías, Trotsky, Lunacharsky, Zinoviev estaban vivos, pero lo que ellos hacían como políticos, como teóricos, era movilizar esas muchedumbres trabajadoras de la cual hablaba Mariátegui, que era la expresión verdadera de la revolución social. Los intelectuales solamente pueden acompañarlos. Entonces Trotsky moviliza a las masas obreras en el Ejército Rojo, en la industrialización, Lunacharsky moviliza a la población en términos de la cultura, la educación, etc. Y Zinoviev, obviamente, a las masas trabajadoras por la revolución social. Lenin sigue estando presente, sigue siendo un referente, pero ya no es un actor movilizador en eso. O sea,
podría hablar de Lenin, pero no seguiría, digamos, un poquito lo que está tratando de plantear como idea fundamental, que lo que están haciendo en Rusia es construir una nueva civilización. El tema de fondo para Mariátegui es mostrar los logros de la revolución en términos de cambios civilizatorios, y justamente para mostrarlo, ayer se decía que solo enfocaba el tema cultural, es más allá del tema si logra el crecimiento económico, la producción agrícola, etcétera, era crear una nueva cultura, que era la expresión del nacimiento de esa nueva civilización. Entonces, en ese sentido, digamos, más analíticamente, menos especulativo, es que Lenin no estaría porque ya no tiene este rol que justamente tienen los otros todavía, en tanto que están vivos biológicamente, ¿no? Yo te comentaba, bueno, ¿por qué, por ejemplo, por qué aparece Llorés? Llorés fue asesinado en el año 14, ¿no? Porque Llorés es parte de esa tipología que él quiere mostrar al interior de la socialdemocracia, ¿no? Porque, o sea, nuevamente, recurre a la tipología, esté vivo o esté muerto. En el caso de la Revolución Rusa usa un criterio distinto. ¿Qué papel tiene cada líder bolchevique en esta construcción de una nueva civilización? Y termino con tu pregunta de por qué, en todo caso, no hay estos intelectuales de izquierdas italianos. Bueno, sencillamente porque fueron derrotados, ¿no? Creo que Mariátegui, en el capítulo sobre el fascismo, es bastante claro que los que fueron capaces de movilizar a las masas italianas a través no solamente o sea, no usa la razón, es la emoción. Un concepto que también aquí se reclama, Eduardo Cáceres reclamaba como un concepto analítico de Mariátegui, ¿no? La emoción, en el caso de la revolución es la emoción social, la otra es la emoción irracional, ¿no? Esa victoria la ganó el fascismo. O sea, podían haber pues casos como Gobetti, ¿no? Etcétera, liberales que enfrentaron al fascismo, etcétera, pero obviamente habían fracasado. Ricardo Rojas. Solo para agregar lo que se ha dicho, no tengo necesariamente una respuesta a por qué no está Lenin ahí, pero me parece muy interesante, por ejemplo, cuando se trata del rol del futurismo en la inteligencia de fines de los 10 e inicios de los 20 en Italia. Hasta mediados de los 20 el futurismo todavía tiene una posición muy ambivalente políticamente. Es como se ha recalcado, quién le habla más, uno de los que les habla más efectivamente al proletariado o a la clase obrera en Italia. Es algo, por ejemplo, que Gramsci al inicio reconoce el futurismo, ¿no? Que se dirige directamente al proletariado y que intenta, en principio, ¿no? De algún modo organizar al masas, si bien eso es, al fin y al cabo, como programa político, no Mariátegui iba a decir, eso es completamente ilusorio de, o al fin y al cabo, pretender que el futurismo es un caudillo político, ¿no? Simplemente es un ejercicio, también es un ejercicio como de hacer una reacción, ¿no? Pero inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, luego también el quiebre en 1920 en última instancia Marinetti con el fascismo, con el partido fascista, ese quiebre inicial, luego se acomoda cuando el régimen entra en poder, pero ese inicial quiebre también es bien interesante porque desde Rusia hay una relación bien compleja en principio con el futurismo italiano. No es simplemente que hay un rechazo para nada, sino claro, se nota en ciertos artistas y ciertos postulados del progresivismo, constructivismo ruso que va en última instancia a desencadenarse en contacto con el futurismo italiano. También se muestra como que una definitivamente apreciación de los valores de modernidad, de velocidad, ¿no? de velocidad industrial, etcétera, etcétera, ¿no? De derrumbar el pasado, ¿no? Entonces, en su retórica, en su gesto, en su versión, como se dice, como dicen, ¿no? Eso, en principio el futurismo se presenta revolucionario, ¿no? Y entonces, desde Rusia también hay una mirada bien interesante, en principio, del futurismo italiano, ¿no? Y se establece definitivamente un diálogo ahí. Gramsci, por ejemplo, tiene un texto de 1921, ¿no? Sobre que es como Marinetti revolucionario, se titula,
¿no? Y dice, bueno, este es el sentido en el que hay que entender a Marinetti como un revolucionario, ¿no? Como esta actitud de simplemente despojarnos completamente del pasado e ir hacia el futuro, ¿no? En principio, pero luego Gramsci también está refiriéndose un poco al entusiasmo que, por ejemplo, muy escueto, pero Lunácharsky y Lenin también en un principio pueden decir el futurismo, ¿no? Y luego inmediatamente después, cuando sucede la acomodación del futurismo con el fascismo, Gramsci va a cambiar también, va a desarrollar o en última instancia su posición un poco más claramente y va a darse cuenta, al fin y al cabo, ¿no? Que es lo que termina decantando el futurismo como un movimiento político en Italia, ¿no? Que termina siendo pura reacción. Pero hay un momento histórico en el cual la recepción del futurismo en Europa es bien interesante, ¿no? Y a mí me parece también interesante y complejo, ¿no? Que en última instancia la diferencia ahí es que cuando el futurista, cuando Marinetti, por ejemplo, se dirige hacia el italiano o al obrero durante la Primera Guerra Mundial, está diciendo revolución y guerra, ¿no? Esto está identificando la revolución con la guerra. La guerra es inherentemente revolucionaria, ¿no? Y eso contradice en última instancia también, porque es inherentemente progresiva, ¿no? Progresista, ¿no? Se saca del pasado hacia el futuro. Pero eso se contradice con la postura antiimperialista, ¿no? Del marxismo-leninismo en la Primera Guerra Mundial. Y Marinetti es bien esto, al fin y al cabo no le gusta, no aprecia eso del socialismo y también no quiere estar después de la guerra va al fin y al cabo empaquetar pacifistas y socialistas bajo un mismo saco porque en última instancia no están de acuerdo con su elogio de la exaltación de la guerra, no de la guerra como un placer estético. Pero sí, yo diría simplemente como acotar que hay un momento bien interesante de los primeros 10-15 años del futurismo en el cual no necesariamente hay una serie de complejos acontecimientos políticos, ¿no? Sí, eso quería. Bueno, agradecemos a todos los ponentes, también agradecemos a todos los que han asistido a esta mesa, tanto en la sala como por redes sociales, y los invitamos a quedarse a la próxima mesa que se titula Biología del fascismo.